ya viene en camino el bebé. Entonces, escuchar voces que me decían, ayuda, empieza a haber movimiento. Yo estaba como que flotando, ¿sabes? Como que flotando porque eso sentía mi cuerpo. O sea, en ningún momento perdí la conciencia. Dije, no, por favor, no. Pero ya iba yo a llegar al final de un pasillo largo. Absolutamente silencio, nuevamente lo vuelvo a ver, pero yo me negué. Ya llevaba mi mamá varios días en el hospital. El diagnóstico era una neumonía muy severa y muy vulnerable. Mi mamá estaba acostada en la cama, ya no abría los ojos, ya no respondía, ya no hablaba. Le tomabas las manos, se las soltabas y le caían así las manos sobre la cama. Tiene que ver con un avistamiento, si se le puede llamar ovni, en Ajijic. Ella me pide a mí un vaso con agua y voy a llevarle el vaso con agua a donde ella estaba. En ese momento yo empiezo a escuchar un ruido extraño, muy extraño. La iluminación desde el techo de la cocina, como si fuese una película, ¿sabes? Empiezo a escuchar más ruido, pero era un ruido suave al oído, no ensordece, no es como en las películas, y que al mismo tiempo te va dejando esa sorpresa. Para mí fue sorpresivo, emocionante, pero al mismo tiempo esperar a ver qué era. Y cuando veo ya ese platillo tipo nave o volador. ¿Qué tal? Excelente noche, pues nuevamente estamos aquí en este video podcast El Buscador, y déjenme comentarles que la noche de hoy estoy muy contento, estoy muy honrado y estoy muy curioso y muy interesado por la historia que vamos a escuchar a continuación. Es de esos sueños que uno tiene, que a veces duda de que se hagan realidad, pero la noche de hoy por fin se me hizo realidad. Estoy en compañía de mi madre, de la señora Yolanda Gaspar, y vamos a tocar tres temas muy interesantes que tienen que ver demasiado con el nombre del podcast, El Buscador. Así que sin más le damos la bienvenida. Hermosa, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, muy bien, gracias. ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy bien, lista y preparada. Qué bien. Me encanta porque déjenme compartirles que ayer estuve con ella y le hice la invitación al podcast, y el día de hoy llegó puntualísima, porque mi madre tiene 3 historias que, si bien en algunos momentos me ha platicado, híjole, yo creo que son temas a los que se les tiene que dar muchísima difusión. El primero de ellos es un caso de muerte clínica que mi madre vivió en el primero de sus embarazos, pero más bien le quiero ceder a ella la palabra y que sea ella quien nos platique cómo fue esta primera experiencia. Muchas gracias. Bueno, pues sí, es algo que como experiencia es inolvidable. Inolvidable porque yo estuve ya en el hospital a punto de dar a luz. De repente, bueno, pues para mí fue una gran sorpresa. Al principio, cuando yo llego ya rápido a la sala de... ¿Qué edad tenías, perdón? De quirófano. 24 años. 24 años, bien. Y bueno, pues recuerdo que era una noche que había mucha lluvia, eso recuerdo. Voy camino directo a la sala ya de partos en la Beneficencia Española en la ciudad de Puebla de Los Ángeles. Lo recuerdo perfectamente. Bueno, pues ya me recibe el doctor, preparada, ya iba yo pues con un poco de nervios. Como era mi primer embarazo, con muchísima ilusión. Los nervios parecían irse bajando poco a poco cuando ya me reciben. Me dicen, vamos a un piquetito, lo que es normal, lo que la mayoría de las madres
bueno, ya conocemos. ¿Te refieres a la raquia? A la raquia, lo cual, pues yo quedo consciente, plenamente consciente, ¿no? Enseguida de esto, bueno, pues se empieza a hacer el trabajo de parto y obviamente yo de repente empiezo a sentirme cansada. Le pregunto a una de la enfermera que está al lado y le pregunto que por qué sentía yo el cansancio, ¿no? Ella me contesta, él me dice, señora, viene el bebé muy grande, entonces necesitamos de todo su apoyo, necesitamos por favor que ponga todo de su parte. Ya viene en camino el bebé, entonces tiene que ser muy fuerte. Claro que al decirme esto yo sentí algo extraño. Quiero decir que sentía yo muchas ganas de que esto fuera lo más rápido posible por la emoción de ver a mi hijo. ¿Empezaste a sentir como desesperación en algún momento? Claro, la desesperación empezó cuando yo voy entrando a la sala de partos, ¿verdad? Obviamente ya en la sala de partos es cuando me dicen prepárese porque ya está todo listo, el bebé viene grande y necesitamos mucho de su apoyo. Ahí cuando yo escucho necesitamos mucho de su apoyo, yo empiezo a sentir algo en el corazón, ¿no? Empiezo a sentir como alegría, pero miedo a la vez. Cuando esto sucede, me dicen, necesitamos que por favor ayude, haga respiraciones profundas y empuje, ayude por favor, ayude. Entonces llega un momento en que yo hago un impulso muy fuerte, eché no sé de dónde todas las fuerzas y de repente yo recuerdo que me quedé con la mirada fija hacia el techo. De repente escucho un gran silencio total. Sin embargo, no pierdo la conciencia. Cuando no pierdo la conciencia, empiezo a ver y empiezo a escuchar voces que me decían, ayuda. Empiezo a ver movimiento. Perdón, ¿esas eran las voces de los doctores? Era un poco extraño. ¿O eran unas voces que no reconocías? Al principio eran voces que yo no reconocía, porque anterior a esto, cuando me dicen prepárese y ayude, ahí escuché el total silencio. Dentro de este silencio, de repente empiezo a escuchar muchas voces, pero entonces yo ya no podía hablar. Recuerdo que me quedé mirando hacia el techo y me pregunté, ¿qué está pasando? Muy extrañada, veo que me van regresando por donde yo entré. ¿Sí me entiendes? O sea, voy de regreso en la camilla. O sea, como si te estuvieran sacando del quirófano. Exactamente. Lo más extraño de todo, y lo recuerdo perfectamente, yo estaba como que flotando, ¿sabes? Como que flotando porque eso sentía mi cuerpo. O sea, en ningún momento perdí la conciencia y yo, o sea, mi cuerpo flotaba y cuando esto sucedía, yo iba viendo cada movimiento que hacían los doctores. Pero efectivamente, o sea, los doctores sí te sacaron en realidad el quirófano o tú tuviste esa percepción o esa sensación de que te estaban sacando del quirófano. No, es que yo vi que me sacaron. Cuando tú estás suspendida. Cuando yo suspendo, me quedo en una sola
postura, con la mirada, los ojos abiertos, es cuando yo me siento a ver flotar. O sea, tú estás flotando Yo estoy y flotando. desde arriba estás viendo que los doctores te sacan del Me quirófano. sacan del quirófano, Ajá. exactamente. Pero lo más curioso de todo es que, y digo curioso porque no me quedo con ello, ¿sabes? Yo investigué, cuando voy yo de regreso por donde yo entro, voy observando y voy viendo todo, pero voy viendo que soy yo. Era yo a quien estaban sacando del quirófano. Sin embargo, cuando entra en mí un pánico, era escalofriante al principio, al no tener conocimiento de qué estaba pasando ni que nadie me contestaba. Sin embargo, de repente empiezo a sentir una paz que me dejo llevar, ¿sí? Y cuando, no sé cuánto tiempo pasó en ese lapso, de regreso, yo dije, creo que regresé inconsciente, y pasó que dije, no, por favor, no. Pero ya iba yo a llegar al final de un pasillo largo, absolutamente silencio, nuevamente lo vuelvo a ver, pero yo me negaba y decía, no, ¿qué está pasando? Mi hijo. Yo recuerdo que dije, no, Dios mío, por favor, ahora no. Aunque sentía la paz, pero al mismo tiempo yo sentía desesperación por mi hijo. En eso yo regreso al quirófano, pero tampoco quería regresar, ¿sabes? Es algo así como que, algo me atraía que yo me fuera, pero era yo consciente ya en la sala del quirófano, donde los doctores efectivamente me estaban poniendo electrochoc, ¿sí? Estaban tratando de regresarme. Como de reanimarte. Reanimarme, exactamente. Y me recuerdo perfecto que tenía oxígeno. Cuando hay ese oxígeno, me dicen, yo quería tocarme, me pedían, no, por favor, no se mueva. Hablaron sobre mi frecuencia cardíaca, iba en descenso, iba abajo. Yo sentía mucha debilidad, mucho cansancio, pero en ningún momento se me quitaba la paz. O sea, yo decía, es que quiero regresar a ese lugar, pero quiero que mi hijo vaya. O nos vamos los dos o nos quedamos los dos, ¿verdad? En ese momento te cuestionas y dices, estoy dando a luz a mi hijo, por lo tanto, yo prefiero quedarme. Y te pido, Dios, que me dejes quedarme. Cuando estabas en ese trance, cuando te ves arriba, suspendida, y tienes esa impresión de que están sacando tu cuerpo del quirófano, y empiezas a experimentar esa sensación de paz tan grande, que es muy común que las personas que hablan de este tipo de experiencias de muerte clínica experimenten esos estados de paz tan profundo, donde muchas veces dicen que no quieren regresar, ¿no? Pero entonces nos mencionas que tú estás como en una especie de pasillo y que tú vas hacia allá, pero de repente dices, no, por favor, mi hijo. Así es. Cuando tú estás en ese pasillo, ¿viste algo? Hay gente que reporta haber visto a familiares, a personas, incluso ángeles. ¿Tú viste algo cuando estabas dentro de ese pasillo? Mira, lo que yo vi en ese momento fue una cruz. Fue una cruz iluminada. Al fondo del pasillo. Al fondo del pasillo. Eso fue lo que yo vi.
Lo que yo escuché fueron voces, pero de mucha gente, ¿sí? Pero al mismo tiempo que yo escuchaba esas voces, en la medida que las iba escuchando, yo sentía mayor tranquilidad. Es una paz que nunca en mi vida la había sentido. Pero algo me detenía, creo fui yo, fue Dios, no sé, pero sí es una experiencia que en la vida la voy a olvidar, la voy a recordar cada momento, cada instante. Cuando los médicos te reaniman y vuelves en ti, que dices que te das cuenta que tu pulso cardíaco iba en descenso, ¿qué sentiste? ¿Bajaste de ese estado suspendido en el que estabas? ¿Caíste en ti? ¿O sentiste algo al momento de regresar a tu propio cuerpo? Yo sentí, sí, efectivamente, sentí como que algo regresaba a mí, ¿me entiendes? Como que si era otra persona, pero era yo misma, porque empecé a sentir ya mi cuerpo, porque cuando iba en el pasillo, yo no sentía mi cuerpo, sabía que era yo, porque yo me miraba, y por qué me preguntaba, estoy recorriendo yo este pasillo. Lo más sorprendente de todo es que en la medida que yo iba escuchando estas voces, a mí me generaban mucha paz. En la medida que yo me sentía más iluminada, esa luz que sentía que no podía verla, pero era una luz intensa. Una luz demasiado intensa. Al final del túnel. Al final del túnel, exactamente. Pero es una paz indescriptible, no puedo decirte, vaya, nunca la he sentido. Cuando tú regresas a tu cuerpo, que empiezas a sentir el peso de tu cuerpo y todo esto, y cuando los doctores ya habían logrado reanimarte nuevamente, ¿algún doctor, alguna enfermera te notificaron algo acerca de qué fue lo que te pasó realmente durante el parto? Fíjate que muy curioso, en mi caso, obviamente yo regreso desesperada, pidiendo qué había sucedido con el nacimiento de mi hijo. Ya había nacido el niño cuando yo regreso, él ya había nacido, no me lo mostraron, sin embargo, ¿qué hace el doctor? Le dice a la enfermera, póngale un tranquilizante, no es el momento, está muy débil, de dar ninguna explicación. Me duerme, salgo yo de la sala, y te lo digo porque tu papá estuvo siempre al pendiente, esperando a que yo saliera de la sala de partos y recibirme en mi habitación de la Covadonga. La sala se llama Covadonga en Puebla. Ese día tembló en Puebla. 13 de marzo de 1979. Esa es la fecha, exactamente. Ese día no me llevaron al niño. ¿Por qué? Porque a mí, yo hacía muchas preguntas. Yo despierto y lo primero que hago, levanto a tu papá. Él estaba a un lado dormido, descansando, y le digo, oye, ¿qué fue lo que me pasó? Por favor, explíquenme. Y él me dijo, no pasa nada, el niño está bien, nuestro hijo está bien, necesitas descansar, ya mañana vamos a platicar sobre lo que sucedió. Le dije, pero necesito que me digan, no estoy loca, ¿verdad? Lo que pasó fue real. Después de esa experiencia que tuviste, ya cuando sales del quirófano y tal, ¿tú te sentías diferente a cuando entraste al quirófano? Totalmente diferente. ¿Había algo diferente en ti? Totalmente diferente. ¿Cómo podrías explicar o describir ese algo diferente? Mira,
Algo diferente es como que sientes como algo en ti, en tu cuerpo, en tu pensamiento, en tu ser tú mismo cambia. Obviamente esto fue como hablar primero del temor a la paz, de la paz el temor. Cuando me explican, yo estaba ya sentada en la cama. ¿Quién te explica? Me explica el doctor, porque yo lo hago llegar al doctor. Por medio de tu papá, le digo que venga mi ginecólogo y que me explique, por favor. Llega el doctor con tu papá y me dice, señora, ¿cómo se siente? Le dije, yo me siento muy bien, doctor. Me dijo, la veo muy bien, porque yo ya había experimentado esa fortaleza, ¿sabes? Yo sentí ese cambio de que yo era totalmente otra persona, ¿sabes? Sabía que era yo, pero que algo en mí había cambiado. No sabía qué era ese algo. Sin embargo, cuando llega el doctor me dice, y viene con su expediente, con mi expediente, y me dice, señora, ¿qué tal? Buen día, vamos a abrir su expediente. Efectivamente, su niño nació a las 7:15 de la mañana, fue parto normal, todo lo que, el proceso que hubo en la sala de quirófano. Y cuando abre el expediente, yo le digo, pero dígame qué fue lo que pasó, doctor, porque este dato ya lo tengo, me lo acaba de comunicar mi esposo, pero yo necesito que diga qué pasó conmigo, por favor. Y ahí en ese momento, el doctor abre el expediente y me lo muestra, y dice, sí, efectivamente, de hecho yo guardo ese expediente. Y dice la señora Yolanda Gaspar de Félix. A lo que voy es, el médico en algún momento te dijo, señora, usted se nos estaba yendo, fue una muerte clínica, la perdimos en algún momento. O sea, en algún momento el doctor te notificó esto acerca del desprendimiento que tuviste. Exactamente, pero fue dicho en palabras muy breves. Porque, sabes que los doctores tratan siempre de reanimar al paciente, ¿verdad? Y además que son muy científicos y de pronto no se prestan a este tipo de explicaciones, ¿no? Exactamente. El doctor abre el expediente y me dice, efectivamente, no dijo que tuvo el desprendimiento. Las palabras de él fueron muy claras. Dijo, tuvo muerte clínica antes de que el niño naciera. Tuvo muerte clínica, fueron... ¿Cuánto tiempo pasó en ese periodo de muerte clínica? ¿Te notificaron? El tiempo que pasó fue como entre 3-4 minutos aproximadamente. ¿Cómo sentiste tú esos 3 o 4 minutos cuando estabas suspendida ahí arriba viendo todo lo que pasaba durante el parto? ¿Tú sentiste el paso del tiempo ahí arriba? No lo sentí. ¿O no había noción? No hay tiempo. Para mí fue demasiado tiempo. Cuando yo regreso, digo, ¿cuánto tiempo estuve yo? ¿Cuánto tiempo? Para mí fue una eternidad, ¿verdad? Entonces, cuando estoy consciente, pero cuando estoy yo en ese desprendimiento, no había tiempo. Es lo más curioso, ¿no? No había tiempo. Sin embargo, esa luz me seguía atrayendo, ¿verdad? Entonces, efectivamente, cuando el doctor me dice tuvo muerte clínica, yo me impacto, tengo otro shock ahí, y el doctor dice, vuélvanle a poner, por favor, un tranquilizante. Pero algo me decía, no, que no te duerman,
ese era el ser extraño, ¿sabes? El ser Yolanda, visto de cuídate, no te duermas a una realidad. Había como una voz, como una intuición que te alertaba. Yo la llamo, ahora que tengo más conocimiento de ello, yo lo llamo como una voz. Como una voz dentro de mí. ¿Era tu voz o era una voz diferente? Era una voz diferente. En aquel tiempo era una voz diferente. Que te alertaba. Me alertaba. No permitas, o sea, no fue así, perdón. Dijo, no más medicamento. No más medicamento. Fue todo lo que me dijo. ¿Los médicos en algún momento te dieron la explicación del por qué habías pasado por esa, vamos a llamarle entre comillas, por esa muerte clínica? O sea, porque desde donde nos relatas, todo venía bien, el embarazo bien, llegas al quirófano, te suministran la raquia, y justo cuando estás en el tema de la raquia, poco después es cuando nos relatas que se da este desprendimiento. Entonces, ¿hubo alguna razón médicamente explicada que te haya llevado a esta experiencia de muerte clínica? ¿El médico te explicó algo? Sí, explicó el doctor paso a paso, porque yo le pedía al doctor que me explicara por qué había pasado. A mí me interesaba más, dos cosas me interesaban en ese momento: que mi hijo estuviera bien, que me explicara el doctor qué fue lo que había sucedido, el por qué me había sucedido, y él entonces a mí me dice, usted iba para cesárea, usamos forceps, no pudo, el niño no podía nacer de manera natural, que fue el momento en que usted sufre una baja de presión, ¿sí? Y es cuando hay el movimiento, ¿sí?, con el niño todavía en el vientre, ¿sí? Pero sí lo explicó. Ok. Ese fue un caso que, bueno, yo crecí escuchando este relato a lo largo de mi vida. Nunca me lo había explicado tan detalladamente como nos lo está compartiendo ahorita. Pero después, con el paso de los años, vuelves a tener otra experiencia de muerte clínica muy interesante y que tiene que ver con un tema de neumonía. Efectivamente. Platícanos cómo fue ese caso. Efectivamente, este otro caso, curiosamente, bueno, me causa un poquito así como de sorpresa, porque yo, ¿no? Sí me he preguntado. Empecé con una gripe, pero esa gripe me llevó a una neumonía. ¿Hace cuánto tiempo fue esa experiencia? ¿Te acuerdas? Más o menos fue como por 1900... No, yo creo que fue hace como unos 7, 8 años. Quizá. Aproximadamente, como 8 años. 8 años. Como 8 años aproximadamente. Uh-huh. Recuerdo que me empecé a sentir mal, con escalofrío, y busqué, me tomé lo que traía, antigripal, pero empecé a sentirme también un poco extraña. Curiosamente, empecé a sentir extraña. Ahora yo sí te puedo decir, Gera, que lo llamo como intuición, como que la primera experiencia a esta segunda experiencia me enseñó a conocer cuándo debo cuidarme, ¿sabes? Yo ahí, ¿qué hago? Agarro mi carro, me voy directo a mi casa y acostarme, porque me sentía yo muy mal, de verdad, muy, muy mal, con temperaturas bastante altas,
Normalmente yo soy del tipo de personas que me levanto y me alivio, porque yo creo ahora que esa experiencia que tuve en la clínica, muerte clínica, me dejó algo a mí como vas a saber, no nada más de ti, curiosamente. En esta segunda etapa de muerte clínica, llega mi hijo, precisamente el mayor, Guillermo, empieza a tocar. Yo escuchaba ya nada, no escuchaba nada. No sé cómo abrió la puerta, yo ya estaba totalmente desvanecida. Recuerdo que únicamente tomó mi bolsa, me llevó en pijama, me subió a su carro y me lleva directamente al hospital. Cuando yo llego al hospital, inmediatamente a urgencias. Ahí es donde reciben los casos, pues, de primera instancia. Después de ahí la temperatura no cede, empiezo yo a sentirme cada vez más mal. Pregunto yo al doctor, un diagnóstico, ¿qué es lo que tengo? Me dice, señora, se va a quedar porque no logramos bajar la temperatura. Empecé yo con más síntomas de la neumonía, pero no me decían que era neumonía. Sin embargo, me dejan 1, 2, 3 días en urgencias, en reserva, de que yo tuviese mejoría. Pero ¿sabes qué pasó? Llega un doctor y me dice, mija, todavía sigue aquí, ahorita le voy a dar piso. Esto fue en el IMSS. Perdón, no sé si se va, Carlos. No, sí, adelante, ¿sí? Adelante. Fue en el IMSS, y le digo, ya no hablaba. ¿Cómo me vio el doctor? Que inmediatamente me suben a piso. Me dicen, llegan los doctores en guardia, que le tocaba la guardia ese día, y dice, necesario ponerle una transfusión, porque me vino una baja de peso en 3 días increíble. Yo no podía levantar mis brazos. Sin embargo, estaba ahí también ese guardián. Yo digo que es un ángel. ¿Te refieres al doctor? Me refiero a un ángel que vi desde esa voz, yo le llamo ángel, okay, que vi de la primera muerte clínica. En la segunda muerte clínica que tuve, que fue de la neumonía, vuelvo a escuchar esa voz que me dice, tranquila, la misma palabra que me dio en la primera ocasión, tranquila, no más medicamento. Curiosamente, entonces, llegaste tú. Quiero compartir esto que es muy importante, porque cuando él llega, pues no sé si quieras compartirlo tú, Gera. Sí, ya llevaba mi mamá varios días en el hospital. El diagnóstico era una neumonía muy severa. Y mi mamá se ha caracterizado siempre por ser una mujer muy dinámica, muy movida, muy activa. Cuando estaba ella en el hospital, me acuerdo que la pusieron en un cuarto completamente aislado porque nos avisaron que la neumonía es altamente contagiable. Era como un cuarto todo de cristal, como una pecera gigante, ¿no? Mi madre, yo tengo la imagen muy presente porque parecía un pajarito cuando, no sé si alguna vez han visto cuando está un pajarito bebé que se cae de la rama del árbol, que está muy frágil, muy vulnerable.
Mi mamá estaba acostada en la cama, ya no abría los ojos, ya no respondía, ya no hablaba. Le tomabas las manos, se las soltabas y le caían así las manos sobre la cama. Sabía que estaba viva porque yo le escuchaba ligeramente la respiración, pero su persona estaba totalmente inerte, totalmente dormida. Y es ahí cuando a mí se me viene a la cabeza una experiencia que voy a contar a continuación, pero me gustaría que platicaras la parte en la que cuando tú estabas ahí, inerte prácticamente, me platicaste que tuviste otra experiencia de muerte donde viste a mi papá, Claro. quien claro. al día de hoy tiene 13 años de haber fallecido. Claro, claro. Llegó mi papá y no recuerdo bien si llegó alguien más, pero recuerdo que tú me dijiste que le decías a mi papá, llévame contigo, y que mi papá te dijo, todavía no es momento, todo va a estar bien. Así es. Esa es la parte que quiero que nos platiques. Ok. Efectivamente, como lo comenta Gera, así estaba yo, pero anterior a esto, a mí me ponen una transfusión sanguínea. Uh-huh. Creo que lo recuerdas. Sí, claro. Ahí también viene nuevamente esa voz, no más medicamento. Sin embargo, yo creo que tú lo debes recordar también, cuando a mí me ponen la transfusión, dijeron, señora, vamos a ponerle una transfusión, es necesario para su recuperación. Nuevamente, Ángel o vos, no sé cómo lo pueda llamar, me dice, vas a estar bien, pero vas a ser diferente. Yo me quedo un poquito extrañada, claro. Terminan de poner la transfusión. Pero es que para ese momento, perdón que te interrumpa, tú estabas completamente ida. O sea, estabas como dormida, estabas como un mono de trapo. Es que yo nada más pensaba, porque no hablaba. No respondías a nada. No respondía a nada. Así a nada, es. ni hablaba con nadie. ¿En qué momento es cuando ves a mi papá? Fue en el momento antes de la transfusión. En ese momento me llega un sueño profundo, muy, muy profundo. Recuerdo la primera experiencia y yo lo único que hago es dejarme llevar. En esta ocasión, segunda ocasión de muerte clínica, yo me dejo llevar. Digo, no tengo fuerzas, me siento tranquila. Otra vez la sensación de paz. Otra vez la sensación de paz. En el sueño fue diferente al primero. ¿Por qué? Porque yo empecé a ver un valle maravilloso, hermosísimo, con agua. Había un río. Detrás del río venía bajando tu papá. Él venía por mí. Yo digo que venía por mí porque así se manifestó. Tú tuviste esa impresión. Yo vi esa impresión. Entonces yo voy hacia él, lo quiero abrazar, él me sonríe con una camisa blanca resplandeciente. Ahí sí veo luz. Pero, ¿qué sucede? Me dice, yo le pedía, llévame contigo. Detrás de él estaba mi mamá y del otro lado... Fallecida también. Sí, fallecida mi mamá. Y del otro lado estaba mi papá. Fallecido. Fallecido también. Entonces, ellos, el primero que partió fue tu papá. Me dijo, no es tu tiempo todavía. Pero no mueve la boca, ¿sabes? Pero
Claro que te das cuenta cuando ves que una persona no es terrenal. Que no está en este plano. Que ya, no está en este plano, Ujú. ¿verdad? Igual vi a mi mamá, la vi muy joven a ¿Te mi dijo mamá. algo? Mi mamá me dijo que me amaba, que regresara, que todo iba a estar bien. Y mi papá nada más me tocó. Mi papá me tocó el hombro, siempre me hacía así, como diciendo, tranquila, todo va a estar bien. De repente, yo veo que se van y empiezo a llorar. Cuando yo estoy llorando, recuerdo, ya los doctores ya estaban listos ahí para hacer la transfusión. Recuerdo que nuevamente eso que a mí me queda como intuición de poder ver de quién es aquello extraño que me iba a dar vida nuevamente, me refiero a la sangre que me iban a poner. Recuerdo que estabas tú ahí y yo te dije, esta sangre es de una persona que es muy bueno, él es un hombre. Yo te dije, por favor, investiga quién es esta persona. Cuando terminan la transfusión de sangre, yo recuerdo que efectivamente sí era, porque yo pregunté con la enfermera, pero nuevamente yo, antes de la sangre, este dato se me fue, que es muy importante, caigo, porque tú estabas conmigo. Caigo en un sueño donde tú me tomas de las manos, donde yo a ti te pregunto qué fue lo que pasó, porque yo ya regresé hablando. Sí. Fíjate, aquí hay un dato curioso del que yo no me había hecho consciente. Tú relatas esta experiencia donde ves a mi papá, donde ves a mis abuelos y donde dices que empiezas a llorar. Sí. Yo estaba sentado en el cuarto de hospital, estabas tú acostada en la cama, yo estaba en una silla y tú estabas como dormida. Y ahorita tomo conciencia que físicamente tú empezaste a llorar. O sea, yo te veía dormida y te veía llorar. Y hasta ahorita me estoy enterando que fue exactamente en el momento en el que tú estabas teniendo este sueño o esta visión con mi papá y mis abuelos. Yo te vi llorar, físicamente hablando. Ahora, ocurre algo muy interesante. Y ella y yo lo hemos platicado muchas veces. Ella está acostada en la cama y yo escucho una voz que me dice, hazle Theta Healing y pide una multiplicación celular para ella. Una voz. Yo le tomo la mano, ella estaba completamente dormida. Le tomo la mano así y recargo mi cabeza en su mano. Yo empiezo a hacer la programación de Theta Healing. Para quien no sepa qué es, investíguenlo, es una herramienta terapéutica muy poderosa. Y dentro de la programación yo empiezo a pedir multiplicación celular, le empiezo a hablar a todas las células de su cuerpo, a sus plaquetas, a sus glóbulos, Me concentré tanto en esa programación que yo hice que me quedé dormido. Arriba de su mano me quedé completamente dormido, ya no supe. No sé al cabo de cuánto tiempo desperté. Cuando yo despierto, ella ya estaba despierta. Así. Ojo con este dato. Ella no hablaba. Ya no hablaba, solo contestaba con la cabeza hacia sí
hacía no, verbalmente ya no hablaba. Cuando yo regreso, cuando despierto de esta programación, ella está despierta, yo levanto la cabeza, la veo despierta y le pregunto, madre, ¿cómo estás? Y me responde, mejor. Y yo me saqué muchísimo de onda porque dije, ¿cómo? O sea, Claro. ¿cómo? De ahí empezaste a tener una recuperación muy acelerada del tema de la neumonía, que incluso hasta los doctores estaban extrañados y decían, ¿cómo fue? ¿Cómo fue esta recuperación que tuvo? Hay varios datos interesantes. Tú estabas completamente inerte. Totalmente, sí. Número 2, tienes este sueño donde ves a mi papá y a mis abuelos. Número 3, los doctores te hacen la transfusión sanguínea. No le cayó bien a tu cuerpo la transfusión sanguínea. Hubo un rechazo de tu parte que me platicaste después. Es correcto. Te hago la programación con Theta Healing, empiezas a tener una recuperación muy acelerada. Al tiempo, a los días, te dan de alta de la neumonía. Fueron 3 días aproximadamente. 3 días. Y después me comentabas algo muy curioso y me decías, hijo, yo creo que la sangre de la transfusión era de un hombre. Y yo te decía, ¿por qué? Y me decías, es que escucho en mi cabeza la voz de un hombre y tengo la impresión de que esa sangre era de esa persona que yo escucho en mi cabeza. ¿Nos podrías platicar un poco sobre eso? Claro, claro que sí. Fue también para mí algo que me sorprendió bastante, escuchar en mi cabeza esa voz de esa persona, e incluso me dijo cómo se llamaba. Y digo porque no sé si él viva todavía, ¿verdad? Gracias a él también yo ¿Te pudiste recuperar? recuperé. Yo no comía mucho pizza, por ejemplo. Él me decía que le gustaba mucho la pizza y que le gustaba mucho la cerveza. Tú recuerdas, obviamente sabes que yo no bebo. Y siempre, cuando hay una pequeñita reunión o algo, ¿qué pido? Cerveza. Ramón, quien fue que dio mi sangre, su sangre. Es el nombre de la persona es que el te nombre hablaba. de la persona que me hablaba. Ok. Ramón. A él le gustaba una pizza con cerveza. Y a partir de ese momento, a mí me gusta la pizza y me gusta la cerveza. Dato muy curioso. ¿Por qué? Porque yo no bebía nada y te consta. Sí, totalmente. ¿Verdad? Entonces, esa experiencia para mí me deja de que sí puede haber personas en tu vida que te salvan la vida. Yo digo primeramente Dios, que me permite estar aquí esta noche compartiendo a todos que sí existe la muerte clínica, que es un paso el que damos, pero que también por amor frenamos. Y sé también que respecto a esta persona, este señor Ramón, El donante. el donante, cambió en mí, en mi alimentación, curiosamente. O sea que nuestras células están vivas. Es que definitivamente, madre, la recuperación que tuviste fue inexplicable. O sea, Totalmente. de verdad, la recuperación que tuviste, no solamente a los doctores les pareció muy extraño, todos nos quedamos Claro. asombrados con esa recuperación porque
tú saliste del hospital, inmediatamente empezaste a ganar peso, te activaste. No fue el comportamiento natural de una persona que había padecido neumonía y que había estado a nada de morir, porque te vuelvo a repetir, o sea, estabas inerte. Ahora, quiero ir al cierre de esta conversación y tienes una historia que, híjole, me voló la cabeza cuando me platicaste. Increíble. Y que quiero que nos la platiques, Claro que sí, tal cual fue. Esta historia que va a compartir ahora, que repito, a mí ya me la ha platicado en múltiples ocasiones, porque cada que la veo le pregunto sobre esta historia, siempre le pregunto. Tiene que ver con un avistamiento, si se le puede llamar ovni, en Ajijic. Platícanos esa historia, por favor. Bueno, es algo increíble. De verdad, yo lo presencié. Yo estuve en Ajijic viviendo, asistiendo a una señora de la tercera edad. Sin embargo, había una alberca enorme. Era de noche ese día. Déjame dar el contexto. En aquel entonces tú trabajabas cuidando, asistiendo a una persona de la tercera edad, pero además esta persona de la tercera edad tenía demencia senil. Exacto. ¿Estoy en lo correcto? Es correcto. Ok. Y tú eras como la enfermera de esta persona, te tocaba cuidarla. Totalmente. De hecho, te ibas por semanas a cuidar a esta señora, ¿cierto? Así es, Ok. cierto. En algún momento, estas personas, la familia de esta señora, alquila una casa en Ajijic, Es ¿cierto? correcto. Vamos a llamarle una especie de residencia que tenía alberca, pero la casa estaba en un monte, como en una zona exclusiva de Ajijic, en una zona privada. Corredor Santa Anita. Y había estaba en un monte, ¿cierto? Cierto. Ok. La historia comienza en una noche que tú y la señora están en esa casa, ¿cierto? Así es, sí. Ok. ¿Qué pasa a continuación? Pasa a continuación que normalmente ella y yo por la tarde-noche nos salíamos a la parte donde estaba la alberca. Había una alberca pues muy grande, había echaderos, la casa estaba acondicionada como para quedarte de vacaciones ahí, un lugar precioso, ¿no? Lo curioso aquí es que sí, efectivamente, un detalle importante es que había mucho monte y había también mucha oscuridad, ¿sabes? En la noche habría que prender todas las luces para que la casa se iluminara, ¿verdad? Entonces, nos quedamos ella en un lugar, en una sala muy amplia, yo me quedo del otro lugar, estábamos conversando en ese momento. ¿Qué hora era? Era más o menos tipo 11:30, entre 11:30 de la noche aproximadamente. Recuerdo el horario porque ella ya había cenado, ya había tomado su medicamento que le tocaba por la noche y nos quedamos platicando. Y porque a ti se te descompuso el reloj después de esa experiencia. Exactamente. Se paró el reloj, se para todo, la música. Yo tenía una bocina en aquel tiempo que yo la cargaba conmigo a todos lados porque me gusta la música. Me gusta estar siempre con música. Empiezo yo a sentir nuevamente algo extraño. Algo, dije, como algo, ¿cómo te lo puedo explicar? No era miedo, era algo como, algo va a venir, como una sorpresa. Como un presentimiento. Exacto, como un presentimiento, pero tipo sorpresa, algo vas a ver diferente, ¿sabes? Antes lo platicaba de una manera, pero ahora que he analizado más mi caso de experiencia, le he puesto nombre a cada cosa,
¿no? A cada emoción que cuando yo platico esto, empiezo a vivirlo como si lo viví en ese momento. Así de real, lo vuelvo a revivir. La señora Helen, se llamaba Helen, ella ya falleció, me dice, ¿qué pasó con la música? Y le digo, no sé, me voy a parar a ver qué sucedió. Se terminó la batería, no sé. En eso me levanto de la sala, me recorro hacia la cocina, ella me pide a mí un vaso con agua y voy a llevarle el vaso con agua a donde ella estaba. En ese momento yo empiezo a escuchar un ruido extraño, muy extraño. Un tir, 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 como muchas sirenas a la vez. Pero yo no podía identificar qué era. No podía yo identificar. Voy, llevo el vaso con agua y la señora estaba en una sola postura, porque recordando ahora, creo que ella fue la primera que vio que yo, porque ella ya no habló para nada. Yo llego, le entrego el vaso con agua, cuando yo me doy la vuelta hacia la cocina, se apagó toda la residencia. Toda la residencia se apagó en ese momento. Empiezo a ver la iluminación desde el techo de la cocina, como si fuese una película, ¿sabes? Empiezo a escuchar más ruido, pero era un ruido suave al oído, no ensordece, no es como en las películas, y que al mismo tiempo te va dejando esa sorpresa. Para mí fue sorpresivo, emocionante, pero al mismo tiempo esperar a ver qué era. Y cuando veo ya ese platillo tipo nave o volador, o no sé cómo mencionarlo, porque me llena de emoción, ¿sabes? Baja, y se queda un buen rato, las luces dando y girando sobre toda la casa. Pero el plato estaba adentro de la casa. Bajó. Traspasó el techo. Pero en algún momento, no recuerdo bien, si me dijiste que el platillo o este aparato que estaba ahí no era sólido, que era como plasma. Como plasma, exactamente. Y que tenía luces como, sí, como torretas. Exactamente. ¿Cierto? Que arrojaban destellos de luces. Era un tipo de especie, sí ovalado, pero te puedo mencionar como transparente de colores, algo así, pero eran unos colores maravillosos, inexplicables, ¿ves? Entonces yo me quedo atónita, voy y corro a la señora entonces, yo la abrazo y ella se queda viendo fijamente al mismo tiempo que yo, y yo trato como que de cubrirla nuevamente la voz, ¿sabes? Esa voz, tranquila, no pasa nada, aquí no va a pasar nada, tranquila, hemos venido a visitarte, ¿sabes? Pero yo nunca vi a nadie, no vi a nadie. Tú solo estabas viendo el plato. En ese momento yo solo el plato me quedé atónita, me quedé, ¿sabes cómo? Como si me dijeran, inmóvil, quédate quieta, observa qué es lo que estás viendo, ve qué maravilla estás viendo, ¿verdad? La señora se abrazó de mí, pero me tenía, de verdad, o sea, nos teníamos las dos abrazadas, porque no había nadie en la casa, solo estábamos ella y yo. De repente, empiezo a sentir algo raro nuevamente en mi persona. Empiezo a sentir como que sale una fuerza interior, que me pone la piel completamente eriza, pero sin miedo.
me llega a dar mucha paz. Y me dice, me menciona 3 días. A partir de ese momento, yo aprendí algo. Solo me permito 3 días estar mal, porque ellos me lo enseñan. Ahora lo puedo hablar de esa manera, porque yo más de 3 días no enfermo. ¿Me explico? Quizá a lo mejor, perdón, quienes nos estén escuchando, les parezca un poco extraño esta experiencia que a mí me ha dejado poder ver a través de ellos, puedo llamarlos así, de ellos, puedo ver qué acontecimiento puede venir en mí primero. Según tu criterio, tu opinión, ¿qué fue lo que viste? ¿Qué fue lo que vi? ¿No te lo imaginaste? No. No, o sea, no fue imaginación. No. ¿Qué fue lo que viste? Lo que vi fue lo que te acabo de mencionar. Nuevamente, es inolvidable ese platillo o rueda de colores, tipo como transparente, con muchas luces y con sonido. ¿Qué pasó con ese aparato? ¿Se quedó? ¿Qué pasó? Después de un rato que empezó a girar e iluminaba toda la casa, porque no se fue la luz cuando baja esto, se para el reloj, porque yo veo el reloj que teníamos ahí en el comedor, se para el reloj, mi reloj de pulso se para, se paró la música, después, cuando acaba de iluminar, escucho esa voz, 3 días, solo 3 días. Sin embargo, me dicen nuevamente esa voz, repito, a lo mejor parezca extraño, pero yo creo que no soy la única persona que ha tenido este tipo de experiencia. Porque puedo ver a través de esta última experiencia y de las experiencias de muertes clínicas, perdón, se me va un poco la voz de emoción, ¿eh? Un segundo, por favor. Dale. Cuando este aparato se va, tú me habías platicado que es como si saliera por el techo. Efectivamente, ¿cierto? así fue. ¿Regresa la luz a la casa? Regresa, pero muy poco. Haz de cuenta que se va, termina de iluminar. Nos pasaba la luz, haz de cuenta como si yo tomo una lámpara de colores demasiado fuerte y te tengo que iluminar todo a ti. Como si las estuvieran escaneando. Exactamente. Yo no podía entender qué era. Porque un dato que no mencionaste y que me parece muy interesante es que me dijiste que esa voz te hablaba dentro de la cabeza. Exacto. Y que en algún momento esa voz te dijo, tranquila, no les va a pasar nada. Fue lo que me platicaste. Así fue. ¿Cierto? Así fue. Esta luz se va. ¿Qué dijo la señora Helen? La señora Helen dijo que por favor llamara a los familiares. Que por favor llamara a los familiares, que porque eso era algo que ella en su vida esperaba, y qué tal si regresaban y nos llevaran. Porque la señora Helen era una señora con mucho criterio sobre esto, y ella creía incluso en esto de los ovnis, ¿no? Entonces, ¿Para ti fue eso? Para mí fue eso, completamente segura, completamente, porque a partir de ahí para mí también nuevamente me llega
esa fortaleza, eso de poder entender, hay un cambio nuevamente en mí, en mi persona, en mi edad, en mi vida. Hay un cambio muy radical, puedo decirte, que puedo meditar inclusive y puedo volver a escuchar esa voz, ¿sabes? La puedo escuchar. Me gustan mucho ver esas películas porque digo, sí fue lo que vi. Sí es parecido a lo que viste. Exactamente. Wow, esa experiencia yo llevaba mucho tiempo diciéndole que algún día me la tenía que compartir y que la tenía que compartir con todos ustedes. Y bueno, pues esto lo compartimos solamente como experiencias de vida y lo dejamos abierto al criterio de todos ustedes. Ustedes son los que tienen la mejor opinión. Si ustedes han tenido experiencias similares a muertes, casos de muerte clínica o alguna experiencia de índole paranormal o que tenga que ver con naves, con ovnis, con alguna inteligencia alienígena, entre comillas, sería muy interesante que se pusieran en contacto con su servidor a través de los comentarios de la página de YouTube, donde ya nos pueden encontrar como el-buscador. Así que, ¿con qué quieres cerrar esta conversación? Wow. Me quedo sin voz cada vez que platico esta experiencia porque, incluso me quedo nuevamente con la emoción de la experiencia, que es inolvidable para mí, y de verdad compartir de que en la vida lo que nos llega es para algo. A mí me dejó mucho aprendizaje, me dejó, algo bien importante, ¿sabes qué? Mucho amor, mucho amor. Que no tener miedo, soy una persona que a muy pocas cosas temo, ¿verdad? Y esto me hizo mucho más fuerte. Y me quedo con seguir investigando y que sé que a lo mejor en otro momento me van a visitar. Porque Sí, yo espero que sí, porque incluso he soñado también. Totalmente. De hecho, al poco tiempo de que tú tuviste esta experiencia de Ajijic, tú te veías muy diferente. Así que bueno, pues muchísimas gracias por lo que nos has compartido hoy. Gracias, señores, a ustedes. Esto es El Buscador. Yo soy el León de la Conciencia. Buenas noches. Hasta una próxima entrevista.